sea, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, tiene muchas destrezas, pero son limitados al momento de dar la exposición. Y hay personas que no tienen tanto conocimiento, pero que son hábiles para transmitir el conocimiento. Entonces, por eso Pericles dijo, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos saber lo que es la comunicación. Mire lo que dijo el argeliano francés Albert Camus. Albert Camus dijo lo siguiente: todos los desastres de los hombres provienen de no hablar claro. Todos los desastres de los hombres provienen de no hablar claro. A veces una palabra que no se la pensó para decirla puede empañar el liderazgo de toda una vida de trayectoria positiva que haya tenido una persona. Entonces es importantísimo que nosotros podamos siempre mirar la importancia de la comunicación. Todos los desastres de los hombres provienen de no hablar claro. Usted mire en las noticias, una palabra que diga uno de nuestros presidentes, uno de nuestros políticos, es tomada para que se acabe su carrera. Entonces es importante que nosotros veamos la importancia de lo que es la comunicación. La palabra perseverar, ya que estamos hablando nosotros acá, perseverando con eficiencia en la comunicación, la palabra perseverar viene del latín, en este caso, que es perseverare. ¿Y qué significa perseverare? Dice que implica mantenerse firme y constante, aunque las situaciones sean difíciles, demostrando determinación y persistencia. Es decir, las personas que perseveran son las que se mantienen firmes a pesar de las circunstancias. Y lo que tiene que ver con eficiencia, lograr los objetivos de manera efectiva, exitosa, para lograr el resultado deseado, con mínimos recursos. Es decir, una persona que tiene eficiencia es que utiliza pocos recursos, pero alcanza los objetivos deseados. Básicamente era esto lo que quería hacer como introducción, luego vamos a ver las diapositivas. En conclusión, este tema lo que nos quiere decir es mantenernos firmes para obtener el éxito deseado al compartir la información a la audiencia. Eso es lo que quiere decir este tema, perseverando con eficiencia en la comunicación, uniendo cada concepto, mantenernos firmes para obtener el éxito deseado al compartir la información a la audiencia que nos espera escuchar. Entonces, basado en esto, vamos a mirar nosotros algunas imágenes que hemos tenido. La segunda imagen nos dice, en la Biblia vemos que Dios se comunica de diferentes formas y maneras. La Biblia, un medio de comunicación total, eficiente, claro y efectivo en todas las áreas de la vida. Así nos dice Proverbios 25:11. Como manzanas de oro en cestas de plata es la palabra dicha a su tiempo. San Mateo 3:11 al 12 dice así, hablándonos de un gran personaje bíblico que vino a traer una comunicación efectiva. Juan el Bautista dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un gran personaje, Juan el Bautista, que vino a traernos la mejor comunicación, el mejor mensaje, que Cristo venía a la tierra. Fue el precursor, el que vino a preparar el camino para que nuestro Señor Jesús esté acá con nosotros. Aquí también tenemos algo de lo que ya explicamos. Dice, la comunicación eficaz requiere de estrategia, objetivos, acciones y planificación. Lo que no se comunica no existe. Por eso es importante de que nosotros sepamos que la comunicación es importante. Porque alguien diría, a ver, la Biblia dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Estamos malinterpretando el texto bíblico. Porque es importante que nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, tenga conocimiento de lo que se hace. Una cosa es hacer algo para manifestar un ego personal, otra cosa es comunicar. Otra cosa es dar información oportuna y a tiempo para que las personas estén con conocimiento de lo que está pasando. Entonces, a veces confundimos algunos términos bíblicos. Es importante
la comunicación. Entonces, todos los gobiernos, todos los presidentes que conocen de esto, saben que el cuarto poder de todo Estado es la comunicación. Ustedes noten especialmente los gobiernos socialistas, lo primero que ellos toman es el poder de la comunicación. Y están ahí hablando 3 horas, 4 horas, a veces todos los días. Y de esa manera saben que pueden influir en la comunidad. Entonces, la comunicación es importante para dar a conocer oportunamente lo que está pasando, lo que se está tratando de formar, el mensaje que se trata de hacer llegar a las personas. Entonces, ¿qué es perseverar? Es la perseverancia, constancia, firmeza, como ya lo dijimos, así como en el griego clásico también en los papiros significa una continua permanencia en algo. En otras palabras, la perseverancia nos habla de mantenernos firmes para alcanzar lo que nosotros deseamos o lo que tenemos. Si nosotros tenemos los principios apostólicos, tenemos que mantenernos firmes en estos principios espirituales que hasta el día de hoy nos han dado la fortaleza que tenemos. Y la eficiencia también tenemos aquí. La eficiencia es la capacidad de alcanzar un objetivo utilizando los recursos correctos sin que haya un desperdicio de esto. Es decir, utilizar la menor cantidad de recursos, pero de una manera efectiva para alcanzar el éxito que deseamos. Eso es la eficiencia. Y nosotros cada día debemos de perfeccionarnos en lograr esa eficiencia. Menor cantidad de uso de recursos, incluso más economía y más efectivos para hacer el trabajo. La eficiencia o ser eficiente no se trata solo de alcanzar una meta, sino que generen el mejor resultado. Lo que se busca es minimizar los costos, maximizar los resultados. La comunicación eficiente es la capacidad de transmitir un mensaje claro en el menor tiempo posible de una persona. Entonces, una comunicación eficiente es la capacidad de transmitir un mensaje claro en el menor tiempo posible. Los países muy desarrollados, ustedes notarán que los discursos de los presidentes de los países desarrollados solo tienen una frase o 2 palabras, o a veces una palabra. Recuerdo tanto cuando los Estados Unidos alcanzó a llegar a la luna. Y va el presidente de los Estados Unidos y estaban toda la CNN y todos los medios de comunicación del mundo atentos al mensaje que iba a dar el presidente. Cuando el presidente estuvo ahí al frente, los saludó a todos, solo con sus manos, y lo que dijo es: señores, Marte. Y se acabó la conferencia y se fue. En otras palabras, ¿qué quiso decir con 2 palabras? El sueño anhelado de los Estados Unidos de llegar a Marte se cumplió. Entonces, no tuvo que hacer un discurso de toda la logística, que tratamos de hacer un cohete, una nave espacial que pueda superar la ley de la gravedad, que pueda tener de pronto resistencia para cuando sale de la órbita de la gravedad. No tuvo que decir nada de cuántas capas tiene la atmósfera. Solo tuvo que decir el resultado. Y dijo: señores, Marte. Es decir, una comunicación solo clara, eficiente, de una persona muy preparada, solo tiene pocas palabras, una frase que todo el mundo la guarda en su subconsciente. Lo demás es un relleno para argumentar que mucho se conoce. Juan el Bautista, un eficiente comunicador, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, aquí tenemos nosotros un personaje de las Escrituras como Juan el Bautista, que fue un comunicador, y no cualquier comunicador. No estuvo nunca de pronto en una escuela para comunicadores. No estuvo estudiando periodismo, pero supo transmitir el mensaje, decir que detrás de él venía uno que era más poderoso que él. Juan el Bautista fue un eficiente comunicador, transmitió bien el mensaje. El mensaje de Juan tenía como centro el anuncio de la plenitud del tiempo y la llegada del Cristo, la llegada del Mesías. En su predicación el Bautista anunciaba la conversión, el cambio de vida y una opción radical en favor de Dios. La separación entre el grano y la paja, la justicia y la injusticia, así como el carácter judicial de Dios. Hay un cuadro aquí que nos muestra prácticamente con la palabra clave los diferentes aspectos que se notaron en Juan el Bautista. Se concentró en la misión que Dios le había dado, vivió su vida para presentar a Jesucristo, comunicó de un modo eficiente, expresó para ser escuchado, con el fin de escuchar para comprender y ser comprendido.
También conocía la importancia del arrepentimiento de los pecados. Es decir, que aquí nos está hablando de conocimiento. Un buen comunicador, ya veremos más adelante, tiene que tener conocimiento. Si yo no conozco, estoy nervioso, estoy desesperado, estoy angustiado, pero el que tiene conocimiento tiene seguridad. Su vida es un ejemplo, es decir, todos, más adelante vamos a mirar cuáles son los requisitos que tiene que tener un buen comunicador. Y vamos a mirar que Juan el Bautista lo tenía todo, tenía conocimiento y tenía vivencia, porque cuando un comunicador dice lo que no vive, esa enseñanza no llega, no es correcta. Tenemos que vivir lo que enseñamos. O sea, imagínese usted decirle a una persona, vive en santidad, pero él vive en otro mundo. Entonces, es un mensaje que causa rechazo para muchas personas. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación camina sobre ejes, el comunicador y el mensaje. De la calidad y el contenido del mensaje depende que el receptor o la audiencia se interese por el tema. Hay mucha gente que dice, no se duerman, despiértense. ¿Por qué razón? De pronto lo que se está diciendo no causa un impacto, no es interesante, no está preparado. Y la gente de este tiempo que ya tiene su preparación académica, si no llenamos las expectativas, simplemente no le prestarán atención. La manera de comunicar es clave a la hora de presentar el mensaje. Aquí tenemos ejemplos de comunicadores también, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos personas que trajeron un mensaje positivo del mismo lugar de los hechos. Mire usted que cómo podemos encontrar buenos comunicadores y malos comunicadores del mismo lugar de los hechos. De acuerdo a lo que nos dice Números capítulo 13, nos habla de los 2 espías que fueron a reconocer la tierra prometida, y de ellos 2 vinieron con un mensaje alentador. ¿Quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb. Pero los otros 10 trajeron un mensaje negativo. Ved la tierra, allí hay árboles o no. Las instrucciones de Moisés requieren que los espías regresen con buenos informes tácticos y pruebas convincentes que ayudarían a la conquista de Canaán. La fuerza y el número de los habitantes, la fuerza de sus fortificaciones, la prosperidad del país. Es decir, Moisés lo que le mandó a mirar era realmente cómo tenía que mirar y cómo tenía que enfrentar aquel país, pero los demás trajeron realmente una noticia desalentadora. Solamente Josué y Caleb tuvieron un mensaje distinto. Josué y Caleb comunicaron buenas noticias. Ellos dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella. Josué y Caleb vieron a Israel desde el punto de vista de Dios, diciendo, más podremos nosotros que ellos. Si nosotros como excelentes comunicadores que somos, en el lugar más sencillo del país que estemos, nosotros siempre tenemos que tener un mensaje positivo. Aunque las circunstancias sean adversas. Nos ha tocado estar en un lugar, en un pueblo llamado Portobelo, estuvimos allá nosotros en un tiempo, y resulta que la gente decía, ya el oro se acabó, aquí en Portobelo no hay trabajo, hay que ir a estudiar a Loja, Cuenca o Quito, aquí ya no hay universidades, aquí todo está mal. Entonces, las voces que venían a la mente de uno es, ¿y ahora con cuánto me voy a quedar? Pues si todos se están yendo. La gente va a buscar trabajo a las grandes ciudades, los hermanos se van porque quieren que sus hijos se preparen, se eduquen. ¿Con quién me quedo? Pero es importante cuando estábamos allí, le digo, hermanos, el mismo Dios que ayudó a Israel cuando Noemí y sus hijos se fueron a Moab y regresó ella, el país estaba lleno de riqueza. Yo le digo, aquí Dios puede bendecir a esta población. Y fue así como Dios bendijo ese lugar, gracias al Señor, el tiempo que estuvimos allá, con una economía importante. Porque es importante que el comunicador transmite el mensaje alentador, aunque la circunstancia sea difícil, pero nosotros tenemos una ventaja, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, un mensaje positivo, pero también miramos a los que trajeron un mensaje negativo. Dice, pero los demás compañeros de espionaje estuvieron en desacuerdo. No podemos, dijeron ellos. Mire usted la manera de cómo el temor se apoderó de ellos y lo transmitieron por la CNN de ese tiempo. ¿Sí? Lo transmitieron por la CNN de ese tiempo. Y le dijeron, este mensaje, no podemos subir contra aquel pueblo, vimos allí gigantes, éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. O sea, el mensaje que ellos comunicaron
Fue un mensaje totalmente desalentador. Entonces, pero como ya lo vimos anteriormente, Josué y Caleb estuvieron en el mismo lugar, vieron los mismos acontecimientos, pero el mensaje de ellos fue totalmente alentador para el pueblo. Entonces los comunicadores siempre tenemos que transmitir la realidad de lo que está pasando, pero nosotros como comunicadores cristianos a la iglesia siempre tenemos que darle un mensaje de aliento que los lleve a triunfar. Ya había hecho muchos milagros por ellos, pero no se habían acordado de ninguno. Incluso ya les había prometido la tierra de Canaán y que su ángel iría delante de ellos. En el caso de Moisés les había dicho que ellos no iban solos, que ellos iban guiados por un ángel y sobre todo por la misma presencia de nuestro Dios Todopoderoso. A causa de la rebelión de los israelitas, como todos pasamos nosotros, hubieron castigos. Todas esas personas murieron en el desierto. Hoy en día nosotros no vamos a ver personas que mueran aparentemente, pero el temor puede llevarlos a desesperarse, a tener estrés, y muchas personas morirán de pronto creyendo en sus aspiraciones de que no podrán alcanzar el éxito que ellos desean. Aquí tenemos comunicadores en el Nuevo Testamento. El mejor comunicador que nosotros encontramos en la Biblia es el Señor Jesús. Él tuvo una audiencia muy extraordinaria. Note usted, en ese tiempo no habían de pronto grandes equipos de sonido, grandes consolas digitales, no habían grandes cajas de pronto RCF, no habían beta 4 ni beta 3, pero el Señor tenía una noticia que ningún escriba, ningún fariseo, ningún doctor de la ley de ese tiempo tenía para el pueblo. Su mensaje era totalmente nuevo y efectivo, y sus palabras eran como las de quien tiene autoridad. Entonces la Biblia nos habla que la gente lo seguía, y no por 10 ni a 20, sino que dice la Biblia que allá en el Sermón del Monte habían más de 5,000 personas. Algunos echan números y dicen que quizá habían 10,000, sin contar pues las mujeres y los niños, posiblemente habían unas 10,000 personas. ¿Cómo Jesucristo se dirigía a tan grande multitud? ¿Y por qué tan grande multitud lo buscaba? Porque era efectivo al momento de comunicar. Sobre todas las cosas, ¿por qué? Porque sus acciones respaldaban sus palabras. Entonces, ¿quién no quiere escuchar a una persona que vive lo que predica, que vive lo que dice? Entonces, ahí tenemos a Jesús, un gran comunicador. También miramos nosotros en el Antiguo Testamento otros comunicadores tan tremendos que se levantaron, como fue Apolo. Apolo fue un elocuente comunicador. En este caso, ¿qué significa la elocuencia? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es la elocuencia? Denme una ayuda allí. ¿Qué es la elocuencia? Se dice que era un elocuente predicador Apolo. ¿Qué es la elocuencia? Entonces es una persona que tiene, en este caso, elocuencia. Se dice que es un orador efectivo. Es una persona que comunica de una manera clara y sencilla, comprensible, un discurso, afecta las emociones positivamente. Se ve que cuando hay un gran orador, la gente hasta delira, aplaude porque dicen, wow, qué tremenda manera de hablar. Y dicen que tiene belleza en su oratoria, es decir, una persona que es elocuente, es una persona que dice el mensaje de manera clara, de manera sencilla, pero que produce alegría en las palabras que dice. Y sobre todas las cosas, persuade. Es una persona que es elocuente, con bromas, con chistes, con claridad, con sencillez, convence a las personas. Apolo era una persona que tenía prácticamente todas estas herramientas. Técnicas de la comunicación de Jesús. El Señor enseñaba y administraba a sus seguidores. Jesús nos enseña a través de la Biblia cómo Él transmitía o cómo Él comunicaba. A través de conferencias, también dice la Biblia que enseñaba a las multitudes, y también el Señor enseñaba personalmente, como fue en el caso con Zaqueo y también con la mujer samaritana, pero tenía siempre una comunicación muy efectiva. La comunicación de Jesús a través de la atención personal. Miremos nosotros también, sanó a un leproso, sanó a un ciego, sanó a un paralítico y a la mujer que tocó su manto. Hablando de Apolos como comunicador elocuente, dice en Hechos capítulo 19,
Llegó entonces, el verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente. Mire lo que dice allí, en el caso de nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que tener? Era poderoso en las escrituras, lo que estábamos diciendo. Un comunicador debe de tener conocimiento. Si no conoce, no va a poder comunicar. Entonces, él era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Es decir, una persona elocuente es una persona que ama los seminarios. Una persona elocuente es una persona que ama las capacitaciones. Miren ustedes, esa es la debilidad que pasa en muchas de nuestras congregaciones. Hermanos, vamos a tener capacitación para los líderes. Los espero el lunes. Hermano, el lunes yo estoy ocupado. El martes es que hay culto y después del culto no me puedo quedar. Miércoles estoy en el lugar de predicación. El jueves, culto. El día viernes es que cobro los viernes. El sábado también trabajo el sábado. El domingo descanso. Entonces, ¿qué día les puedo enseñar? Entonces, es increíble, pero se torna difícil al momento de enseñar. O sea, a veces se nos torna difícil. Y note usted, nuestra iglesia está llena de líderes. Tenemos líderes en todas las áreas y no de a uno. Tenemos de a 3, de a 4 y hasta de 5. Hay mucha gente que tiene hasta 7 integrantes en cada comité. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos aman el aprender? ¿Cuántos de ellos aman capacitarse? O sea, note usted, con lo poco que hemos aprendido queremos estar toda la vida. Y por eso la gente resiste a veces. Para poder nosotros ser elocuentes tenemos que adquirir conocimiento. O sea, una persona que aspira a tener elocuencia tiene que leer, leer y leer, aprender, aprender y aprender. O sea, una persona para llegar a la elocuencia tiene que tener conocimiento. Si no tiene conocimiento, no puede llegar a la elocuencia. Entonces, es importante de que nosotros transmitamos a nuestra iglesia siempre que amemos el aprendizaje. Es posible que alguien diga, no, que quieren secularizar todo, vengan para acá nosotros los sencillos, los humildes, porque allá están los que les gusta el conocimiento. Y como que queremos hacer dos grupos, el grupo de los que tienen conocimiento con el grupo de los que tienen leve conocimiento. Y no se trata así. No hay que tener distancia. Gracias le damos a Dios por las personas que han adquirido cierto conocimiento en nuestra iglesia, pero todo ese conocimiento se lo ha puesto a los pies del Señor Jesucristo para que todos podamos sentirnos uno como verdaderamente somos en Cristo Jesús. ¿Cuándo está mal? Cuando el que tiene conocimiento humilla al que no tiene conocimiento. Se escucha decir, el único que puede liderar este grupo, el único que puede liderar la iglesia es cierta persona. Fulano de tal no puede liderar la iglesia porque no tiene conocimiento, pero sultano sí tiene conocimiento. Entonces nosotros ahí sí estamos afectando a las demás personas. Pero si nosotros tenemos el conocimiento y lo ponemos a los pies de Cristo, sabiendo que Él es el que lleva el timón de la iglesia, solo nos queda darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Alguien tiene una alabanza para nuestro Dios admirable? Sucede, hermanos, que las personas que tienen mediano conocimiento empiezan a atacar a los que tienen inferior conocimiento. Y dicen, solo yo puedo hacer esto, los demás lo hacen pésimo. Si yo no organizo el evento queda feo. Entonces, cuando utilizamos el conocimiento para humillar a los demás, ahí el conocimiento no sirve de nada para un cristiano. Pero cuando el conocimiento se lo utiliza para ayudar, para que la iglesia siga creciendo, el conocimiento se vuelve un poder en la iglesia del Señor Jesús. Y al tener el conocimiento, nosotros podemos comunicar de mejor manera y formar de mejor manera a nuestra iglesia. Entonces aquí estamos mirando este hombre elocuente llamado Apolos, que realmente era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Aquí hay otra cualidad que tiene que tener una persona elocuente. Tiene que tener espíritu fervoroso. No puede ser una persona elocuente quien siempre esté serio, molesto, enojado. La persona elocuente siempre está alegre, siempre está contenta, siempre transmite paz en sus expresiones. Entonces era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Note usted, hermanos queridos, que Apolo, a pesar de su elocuencia, desconocía de Jesús. Conocía todo sobre Juan, pero desconocía
de Jesús. Pero dice que él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Es decir, una persona en las comunicaciones no tiene que decirlo mañana. Las noticias, ¿cuándo se dicen? ¿Cuándo se dicen las noticias? ¿Se las dice mañana? ¿Se las conozco hoy día? Se las tiene que decir hoy. Entonces, por así decirle, mis amados hermanos, que estamos en las comunicaciones. Fallece un compañero pastor, se comprueba que falleció, el comunicado tiene que ser inmediatamente reportado. Entonces, hay un accidente y lo conocemos, inmediatamente tenemos que hacerlo conocer. Porque a veces un minuto que se pierda en la comunicación puede pasar, como ya lo dijimos, un desastre. Nosotros necesitamos ser diligentes en la comunicación. No decir, me olvidé lo que tenía que decir. O sea, las comunicaciones tienen que ser rápidas. Y dice la Biblia que él diligentemente enseñaba lo concerniente al Señor. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino del Señor. Es decir, Apolo era una persona que no solo era elocuente y dijo, a mí ninguna persona me tiene que enseñar. Yo, por la misericordia de Dios, estuvimos en la universidad y había un doctor que vino de Alemania y él nos mostró así, toda una pared que está acá atrás. Y dice, a ver, para que nunca los humillen los que dicen que conocen, dijo él esta palabra. Él era un doctor y dijo estas palabras. Imagínense que aquí está el área de la medicina. Y esta es una área de la medicina. Pero no es que ya porque estudio, por así decirle, estudio medicina general, ya alcancé la cumbre. No. Yo tengo que saber que en medicina está oftalmología, cardiología, ginecología, obstetriz. Y una sola persona podría morirse sin escalar todas las ramas de la medicina. Si una persona solo puede, a veces, al tener un título de una rama tan grande, apenas ha llegado, y peor si solo es licenciado, porque después de la licenciatura viene ser magíster, después de ser magíster viene ser PhD, y después viene a ser maestro de PhD. Entonces dice, las personas no se pueden envanecer, porque después de la medicina vienen otras montañas más que hay que escalar, que la montaña del derecho, la montaña de las ciencias. Es decir, ninguna persona muere en la tierra teniendo todo el conocimiento. Todos morimos en la tierra aprendiendo algo para sobrevivir. Entonces, todos nosotros necesitamos siempre comprender en las comunicaciones que no porque sepamos algo medianamente, podemos decir, nadie más puede hacer las cosas porque solo yo tengo el conocimiento. Apenas los que han logrado llegar a la cumbre por un camino, pero quedan 100 caminos todavía llenos de montaña que tenemos que escalarlo. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender. Apolos, a pesar de ser elocuente, miró a Priscila y Aquila y recibió con humildad la capacitación de ellos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros hoy en día? Yo ya sé más que Rodolfo, yo ya no le escucho. Ni le voy a tomar nota porque para mí eso que le enseña no sirve. Porque medio conocemos algo, despreciamos el conocimiento que pueda tener el compañero. Entonces nosotros, ¿qué vemos en Apolo? Una persona elocuente de la cultura griega, de esos pueblos de ese entonces. Sin embargo, cuando Priscila y Aquila le expusieron la enseñanza, con humildad se sentó a escucharlo. Y dice la Biblia que él asimiló la enseñanza. Entonces, una persona elocuente es una persona que enseña bien, pero que le gusta escuchar. Y Pablo lo dice Santiago lo dice, que todo hombre sea pronto para oír y tardo. Es decir, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alguien dijo, Dios nos ha dado dos oídos y una boca. Es decir, que tenemos que aprender el doble para hablar la mitad. Entonces, pero para hacer eso tenemos que aprender y aprender. Aristóteles, ¿qué dijo Aristóteles? Esto es importantísimo. Aristóteles sostenía que un discurso para ser atractivo y persuasivo debía tener 3 componentes. ¿Cuáles son los 3 componentes de un discurso que sea convincente o persuasivo? El logos, el logos, que es el contenido intelectual. ¿Qué es el contenido intelectual? ¿Cuánto conozco del tema? Es el primer componente para que sea convincente todo discurso. El fatos,
que es la vivencia emocional. Es decir, que el orador necesita vivir lo que está diciendo. Debe de ser feliz con lo que está exponiendo. No puede presentar otra actitud. Y el ethos, que es la vida del orador, que tiene que ser congruente con lo que dice. O sea, no puede el orador decir algo que él no vive. Por ejemplo, en el mundo pasa de que hay gente que dice: ame la familia, respete la familia, pero él tiene 2 esposas, 2 hogares. Entonces, no sirve de nada un orador de esa naturaleza. Entonces, el orador necesita respaldar lo que comunica con sus acciones. Es evidente que Apolos se había criado en esta tradición y ciertamente tenía un plus a la hora de hablar en público. La elocuencia debe ser una meta de todo predicador. Debe hacer un esfuerzo por crecer y progresar en ella, ya que nadie nació elocuente. Nadie nació elocuente. La segunda cualidad de un predicador excelente que caracterizó a Apolo es que fue poderoso en las Escrituras. ¿Qué tenía en mente el escritor bíblico cuando dijo que Apolos era poderoso en las Escrituras? ¿Qué tenía en mente? Primero, detrás de las grietas, de las caminatas aceleradas sobre la plataforma y los brazos que se mueven como aspas de molino, tantas veces se oculta una exquisita ignorancia bíblica. Puede ser que una persona que esté comunicando algo desconozca muchas cosas. Por ejemplo, algún predicador algún día cogió una aguja para ilustrar un mensaje. Miren ustedes esta aguja, dice. La Biblia dice que más fácil es que un camello entre por el ojo de esta aguja antes que un rico entre en el reino de los cielos. Y él pensaba como predicador que el camello podía entrar por esa aguja. ¿Qué es lo que estaba ilustrando este predicador? Una ignorancia sobre el tema, porque realmente de esa aguja no habla el pasaje bíblico, sino de las puertas que se abrían en los grandes muros de las ciudades antiguas. El ejemplo de Apolos no parece tener muchos imitadores en esta primera parte del siglo XXI. Apolos había comprendido una verdad fundamental para su ministerio, y es que la predicación del mensaje cristiano refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Es evidente que este hombre conocía las Escrituras en toda su extensión y con profundidad notable. Se debe perseverar eficientemente en las comunicaciones, ¿sí? Entonces tenemos que mirar en este hombre el ser, como nosotros como comunicadores, ser elocuentes. Tenemos que trabajar en esto, ser elocuentes, poderoso en las Escrituras, fervoroso en espíritu, como fue el caso de Apolo. ¿Quién es una persona elocuente, poderoso en las Escrituras? Alguien que transmite autoridad. Fervoroso en espíritu es una persona que es espontánea para comunicar. Y genuinamente humilde, es decir, que es importante que el comunicador sea verdaderamente humilde, movido por un amor sincero a las personas que tiene al frente. Definitivamente tiene que ser serio también. Serio, produce resultados notables y es de bendición para todos los oyentes. Al finalizar esta parte, miramos nosotros que Jesús sigue siendo hoy el máster de las comunicaciones a través de su palabra en la Biblia, y nosotros somos los estudiantes. Hemos visto que la comunicación es instrumento definitivo y que el mensaje de salvación es el Evangelio. Para comunicar debemos seguir a Jesús y cumplir la misión de transmitir, trabajando junto a la administración de la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que sean buenos comunicadores. ¿Qué les dijo? Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Mis estimados hermanos, qué importante es entonces que todos nosotros como Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús y como los que tienen el poder de la comunicación, porque el Señor a los obispos de la Junta Administrativa, a los supervisores, a los presbíteros, a los comités nacionales, a los líderes distritales, nos ha dado el poder de las comunicaciones. Que el Señor nos ayude cada día a seguir siendo humildes, para seguir con estos 2 oídos recibiendo el doble de la porción que Dios tiene para nosotros, para comunicar la mitad de lo que hemos aprendido, para la gloria, honra y alabanza de este Dios todopoderoso. Entonces, como ya hemos visto, nosotros vamos a mantenernos firmes para obtener el éxito deseado en el momento de compartir la información a la audiencia. Que realmente el Señor cada día nos ayude a ser más eficientes, tanto a través de las redes sociales como en nuestra congregación,
como en nuestras conferencias, en donde tenemos que comunicar un mensaje a los que están aprendiendo de nosotros. Levante su mano en este momento y hablemos con el Señor Jesús, pidiendo su bendición para mantenernos firmes, para comunicar con eficacia. Eterno Dios y Padre Celestial, en este momento, Dios mío, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos toda honra, te damos toda gloria, te damos toda alabanza, Señor. Gracias, mi Dios, por ser Jesús, mi gran Señor, mi Maestro, de quien hemos aprendido, Señor Jesús, a comunicar que hay vida, que hay esperanza, que hay una transformación, que hay un pasado que dejar y que hay un presente que conquistar. Oh Padre precioso, un futuro que conquistar, un presente para vivirlo con excelencia. Oh Padre eterno, ayúdanos cada día, enséñanos, nútrenos cada día, Jesús, para poder comunicar mejor a tu pueblo. Danos más humildad para seguir aprendiendo tu palabra, mi Señor Jesucristo, para que esta iglesia siga creciendo como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.